Hijo mío, alma atribulada que me escuchas, sé bien que para muchos de vosotros, la noche, en lugar de ser un remanso de paz y descanso, se ha convertido en un tormento silencioso. Es en la quietud de esas horas oscuras cuando la mente se desboca, el corazón se acelera, y el alma, el alma, parece aferrarse a una angustia inexplicable que le roba el sueño y la serenidad. ¿Acaso no anhelas tú también ese reposo bendito que Dios Padre ha dispuesto para sus hijos al final de cada jornada? ¿No te preguntas por qué, pese a tus esfuerzos, esa paz esquiva se niega a habitar en tu espíritu cuando el mundo se silencia? Muchos acuden a mí, vuestro humilde siervo y vicario de Cristo en la tierra, buscando consuelo, pidiendo explicaciones para este desasosiego nocturno que parece no tener origen aparente. Vienen con el semblante cansado, los ojos cargados de angustia, las manos juntas en súplica, clamando por una revelación que disipe la oscuridad de su interior. Y es precisamente por la compasión que mi corazón paternal siente por cada uno de vosotros, por la verdad que el Espíritu Santo me ha permitido vislumbrar, que hoy me dirijo a ti, para desvelarte la profunda y a menudo ignorada razón por la cual tu alma no encuentra el anhelado sosiego al caer la noche. No es una mera fatiga del cuerpo, ni una preocupación pasajera del mundo, sino algo mucho más hondo, arraigado en las fibras más íntimas de tu ser espiritual. Permítame, pues, mi amado hijo, descorrer el velo que oculta la primera y más insidiosa de las causas de esta inquietud que te asalta en las horas nocturnas, el pecado. Sí, el pecado, no siempre aquel que se clama a viva voz o se manifiesta en grandes escándalos, sino a menudo el pecado silencioso, el que se aloja en los recovecos del alma, el que se disimula con excusas, el que se olvida voluntariamente o se intenta justificar ante la conciencia. Cuán engañoso es el corazón humano que busca razones para lo injustificable. El pecado, en su esencia más pura, es una ruptura, un abismo que se abre entre el alma y su Creador, una barrera que impide el flujo ininterrumpido de la gracia divina, que es la verdadera fuente de paz y sosiego. Cuando el alma comete una acción que contraviene la ley divina, ya sea un acto de impiedad, una palabra hiriente, un pensamiento impuro, una omisión de la caridad o una injusticia flagrante, sufre una herida. Aunque la mente racional intente minimizarla o el orgullo la oculte, el espíritu percibe la mancha, la desarmonía, la separación. Y es en la quietud de la noche, cuando las distracciones del día se disipan, cuando los ruidos del mundo exterior se acallan, que la voz de la conciencia, esa voz de Dios grabada en lo más íntimo de cada ser, se eleva con mayor fuerza, clamando por la verdad, por la reconciliación. Ella, la conciencia, es un tribunal incorruptible que no puede ser acallado por mucho tiempo. Las Sagradas Escrituras lo proclaman con meridiana claridad. El profeta Isaías nos advierte en el capítulo 59, versículo 2, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». He aquí la razón. El velo de tus pecados te impide sentir la presencia comforting del Padre. De igual modo, Santiago, en su epístola, Santiago 1:15, nos desvela el veneno progresivo del pecado. Después, la concupiscencia, habiendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esta muerte no es sólo la del cuerpo al final de los días, sino una muerte espiritual cotidiana, una extinción lenta de la paz interior, un ahogo de la gracia. El Salmo 38, que bien conocéis, es un lamento del alma acosada por el peso del pecado, donde el salmista David confiesa, «No hay nada sano en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han amontonado sobre mi cabeza, como pesada carga, gravan sobre mí». Esta pesada carga no solo agobia de día, sino que perturba el descanso nocturno, impidiendo que el alma, ya lastrada por el peso de sus transgresiones, encuentre el reposo que anhela. El pecado no solo es una ofensa a Dios, sino una autodestrucción del ser, una ceguera que nos impide ver la luz divina y, por ende, nos sumerge en una oscuridad interior que se agudiza en la soledad de la noche. La teología nos enseña que la gracia santificante es la vida del alma. El pecado mortal la extingue, y el venial la debilita. Cuando esa vida espiritual languidece, el alma se siente desprovista, vulnerable, expuesta. La paz es un don divino, una manifestación de la armonía con Dios. Si esa armonía se rompe, ¿cómo podría haber paz? Tu alma no encuentra sosiego porque clama por limpieza, por perdón, por la restauración de esa relación rota con el Altísimo. Es el gemido de un espíritu sediento de gracia, aprisionado por las cadenas invisibles de su propia desobediencia. La segunda causa que a menudo perturba el sueño de vuestra alma, amados hijos, y que se manifiesta en esa inquietud nocturna, es lo que llamamos la tibieza espiritual, esa lenta erosión del fervor, esa paulatina sustitución de la búsqueda de lo divino por la complacencia en lo mundano, por la rutina vacía de significado trascendente. ¡Ay! Cuántas almas veo que, aunque no caen en pecados graves y escandalosos,
languidecen en una mediocridad espiritual que es igualmente letal para la paz del espíritu. La tibieza no es una caída abrupta, sino un lento deslizamiento, un enfriamiento progresivo del amor a Dios y a las cosas del cielo. Se manifiesta en la oración mecánica, casi una obligación sin corazón, donde las palabras se pronuncian pero el espíritu no eleva su vuelo, en la participación en los sacramentos por mera costumbre, sin la conciencia de la presencia santísima, en una caridad que se vuelve interesada o superficial, en una fe que es más intelecto que entrega viva. Se busca el consuelo no en las fuentes divinas, sino en las aguas turbias de lo material, en la acumulación de bienes, en el prestigio social, en el placer efímero, en las distracciones constantes que aturden el alma pero no la alimentan. Y es que el alma, mi querido hijo, ha sido creada para Dios, su naturaleza misma anhela la unión con su Creador. Cuando se le niega su alimento espiritual verdadero, la oración profunda, la contemplación de la verdad, la comunión con lo divino, cuando se le ofrece un sucedáneo insípido y vacío, se genera en ella un vacío existencial, una sed insaciable que ninguna posesión material o gratificación terrenal puede saciar. Este vacío se manifiesta en la angustia, en la insatisfacción crónica, y sí, en la inquietud nocturna, porque es en el silencio de la noche cuando el espejismo de lo material se desvanece y la realidad del espíritu se hace ineludible. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16, contiene una advertencia severa de nuestro Señor, dirigida a la iglesia de la Odisea, pero aplicable a cada alma tibia. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Cuán terrible condena! La tibieza no solo desagrada a Dios, sino que vuelve al alma estéril, incapaz de producir frutos de santidad y de paz. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, lamenta la apostasía del pueblo, que también puede interpretarse como una tibieza que los aparta de la fuente viva. Asombraos, cielos, sobre esto, y espantaos, quédense muy asombrados, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Estas cisternas rotas son las vanas esperanzas puestas en lo terrenal, en lo que no sacia la sed del alma, y que, al final, la dejan más vacía que antes. El salmista, en el Salmo 42, expresa el anhelo del alma sedienta de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Cuando este anhelo divino se asfixia, cuando el alma deja de clamar con fervor por su Creador y se contenta con migajas del mundo, entonces se instala una sequedad interior que arrebata el sueño. La inquietud nocturna, en este sentido, es un gemido del espíritu hambriento, un clamor por el verdadero pan de vida, un recordatorio de que solo en Dios el alma encuentra su pleno reposo y saciedad. Es la advertencia divina. Despierta, alma mía, de tu letargo. Vuelve al primer amor, a ese fervor que te acercaba al Padre y te llenaba de su paz inefable. Amados míos, no podemos ignorar una tercera y poderosa causa del desasosiego que os asalta en la quietud de la noche, la influencia de las fuerzas del mal y las tentaciones no afrontadas. ¡Ay! ¿Cuántos, en su ingenuidad o en su soberbia racionalista, niegan la existencia del adversario y de sus huestes? Pero yo, vuestro pastor, os aseguro, la batalla espiritual es una realidad palpable, y vuestra alma es el campo de esa contienda. El demonio, ese antiguo enemigo del alma humana, no duerme. Y es precisamente en las horas de la noche, cuando el mundo se retira y las fuerzas se agotan, cuando vuestra vigilancia disminuye, que él redobla sus ataques. No siempre se manifiesta con grandes estruendos o visiones aterradoras, sino a menudo de forma sutil, a través de pensamientos insidiosos, de miedos infundados, de angustias irracionales, de recuerdos dolorosos que reviven con más fuerza, de tentaciones que se presentan con mayor insistencia. Las tentaciones, esas invitaciones al pecado, cuando no son rechazadas con firmeza y oración, abren puertas en el alma. Cada vez que cedéis a una tentación, aunque sea en el pensamiento, estáis permitiendo que una rendija se abra en la fortaleza de vuestro espíritu. Y a través de esas rendijas, el enemigo puede infiltrarse, depositando semillas de discordia, de desesperación, de impureza, de resentimiento. Esos pensamientos y sentimientos perturbadores se agudizan en la soledad de la noche, cobrando vida propia, impidiendo el descanso y sembrando la zozobra. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió en el Evangelio de San Juan, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El demonio es ese ladrón que busca robar vuestra paz, matar vuestra esperanza y destruir vuestra fe. Él actúa sutilmente, susurrando mentiras, magnificando vuestros miedos, empujándoos a la desesperación. Es el que os recuerda vuestros pecados pasados, no para que os arrepintáis y busquéis el perdón, sino para sumiros en la culpa y la condenación que él anhela para vosotros.
El apóstol Pedro, en su primera epístola, 1 Pedro 5, 8, nos exhorta a la vigilancia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es en la noche, cuando vuestra guardia baja, cuando vuestro espíritu se siente más vulnerable, que ese león rugiente busca devorar vuestra paz. Recordad las palabras del Santo Padre Pío de Pietrelcina, quien afirmaba que la oración es una batalla. Aquellos que descuidan la oración, que no se arman con el rosario, que no se refugian en los sacramentos, se exponen sin defensa a los ataques del enemigo. El miedo nocturno, la angustia sin causa aparente, las pesadillas recurrentes, la sensación de opresión en el pecho, la mente que no puede parar de cavilar en pensamientos oscuros. A menudo, detrás de todo esto, se halla la acción perturbadora de las fuerzas del mal que buscan robaros el descanso y la comunión con Dios. La batalla espiritual es real. No se combate únicamente con fuerza de voluntad, sino con la gracia de Dios, con la fe inquebrantable, con la oración constante y con el auxilio de los sacramentos. Si sentís esta opresión nocturna, examinad si habéis dejado alguna puerta abierta al mal por vuestra inacción espiritual, por la falta de vigilancia, o por alguna tentación a la que no habéis opuesto suficiente resistencia. Sellad esas puertas con la oración ferviente y la confianza en la protección divina. Pasemos ahora, alma afligida, a la cuarta razón por la que tu corazón no encuentra reposo al caer la noche: la falta de perdón y el veneno del resentimiento. ¡Ah! Cuán pocas doctrinas de nuestro Señor son tan claras, y a la vez, tan difíciles de aplicar para el corazón humano herido. El Evangelio de Cristo es un mensaje de gracia y de reconciliación, y el perdón se erige como su piedra angular. Sin embargo, en vuestro orgullo, en vuestro dolor, muchos os aferráis a las ofensas recibidas como a un tesoro, cultivando en vuestro interior el rencor, la amargura, el deseo de venganza, o al menos, la imposibilidad de soltar la herida. Y este veneno, mi querido hijo, una vez que echa raíces en el alma, corroe todo aquello que es vida, que es luz, que es paz. Negarse a perdonar es aprisionarse a uno mismo en la celda del pasado, es cargar con una cadena invisible que ata el espíritu y le impide volar hacia la libertad que solo el perdón puede otorgar. No solo se trata de perdonar al prójimo que nos ha ofendido, sino también, y esto es a menudo más difícil, de perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, por las faltas pasadas, por las debilidades que aún nos acechan. El autocondena, la culpa que se repite sin buscar la absolución divina, es una forma de no perdón que os atormenta. Nuestro Señor no lo pudo expresar con mayor claridad cuando nos enseñó a orar: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6 y 12. Esta frase no es una mera petición, sino una declaración de interdependencia espiritual. La medida de nuestro perdón recibido de Dios está ligada a la medida de nuestro perdón otorgado a los demás. Cuán terribles son las consecuencias para el alma que se niega a abrir su corazón al perdón. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35, Jesús narra la historia de un siervo perdonado de una deuda inmensa que, a su vez, se niega a perdonar una deuda minúscula a un compañero. El final es devastador, y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los verdugos pueden ser esa angustia, esa opresión, esa falta de paz que te asalta en la noche, el precio de un corazón endurecido. El resentimiento es como una llama lenta que consume la paz, porque mantener una ofensa viva en el corazón es mantener un vínculo con el mal. Es una energía que se desvía de la construcción y la caridad para alimentar la destrucción y la discordia interna. Cuando intentas descansar al final del día, esos nudos de resentimiento, esas heridas no cicatrizadas, esos deseos de justicia propia que no se han entregado a la justicia divina, afloran con fuerza renovada. Impiden que el alma se relaje, que confíe plenamente en la providencia, que se abandone en los brazos del Padre. El alma que alberga resentimiento es como un campo árido donde la gracia no puede florecer, y donde el descanso se convierte en una quimera. La paz se deriva del orden, y el resentimiento es un desorden en el alma. Para encontrar la paz verdadera, debes vaciar tu corazón de todo rencor, de toda amargura, de toda condena, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Es un acto de fe, un acto de obediencia a Cristo, un camino de liberación que te abrirá las puertas del verdadero descanso, un descanso que no es solo corporal, sino espiritual. Mi querido hijo, hay una quinta y crucial causa que a menudo te roba el descanso nocturno, una que subyace a muchas de las anteriores: la ausencia de un propósito trascendente en tu vida. Cuánto dolor veo en almas que, aun teniéndolo todo según los criterios del mundo, bienes materiales, reconocimiento, éxito, se sienten vacías y sin rumbo. Y es que el hombre no ha sido creado solo para esta tierra, para lo efímero, para lo que pasa y se corrompe.
Vuestra alma, esa chispa divina insuflada por el Creador, anhela la trascendencia, busca un significado que vaya más allá de la mera existencia biológica, un propósito que la conecte con lo eterno. Cuando la vida se reduce a la búsqueda de placeres fugaces, a la acumulación de riquezas que no podréis llevar con vosotros, al reconocimiento humano que se desvanece con el tiempo, se crea un abismo de insatisfacción. Esta insatisfacción no es un capricho, sino un grito profundo del alma que se siente desorientada, desconectada de su verdadero origen y destino. Se vive como si esta vida terrenal fuera el principio y el fin de todo, ignorando que sois peregrinos en este valle de lágrimas, con vuestro verdadero hogar en la casa del Padre. Y es en la quietud de la noche, cuando el ruido y la distracción del mundo se apagan, que esta verdad ineludible se impone. Es entonces cuando las preguntas fundamentales resuenan con fuerza. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hacia dónde me dirijo? Si no hay una respuesta anclada en lo divino, si no hay un propósito que trascienda la tumba, el alma se siente perdida, naufragando en un mar de incertidumbre y de soledad existencial. El Eclesiastés, libro de profunda sabiduría, se lamenta de la vanidad de todo lo terrenal sin Dios. En el capítulo 1, versículo 2, proclama: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el salmista, en el Salmo 144, versículo 4, nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia terrenal sin anclaje en lo divino. El hombre es como un soplo, sus días, como la sombra que pasa. Si construyes tu vida sobre la arena de lo efímero, no es de extrañar que tu espíritu no encuentre bases firmes sobre las cuales reposar tranquilamente. La verdadera paz, el auténtico sosiego del alma, solo se encuentra cuando se descubre y se abraza el propósito para el cual fuiste creado: conocer, amar y servir a Dios en esta vida para gozar de él eternamente en la otra. Cuando este propósito supremo se oscurece o se ignora, la vida carece de un centro gravitacional, y el alma vaga sin rumbo, desasosegada. La búsqueda de Dios, la entrega a su voluntad, el servicio a través de la caridad y la obediencia, es lo que da sentido pleno a la existencia, lo que alinea vuestro espíritu con el orden divino y, por ende, os concede una paz que el mundo no puede dar. Si tu alma no encuentra paz por las noches, examina tu vida. ¿Has puesto a Dios en el centro de tu existencia, o lo has relegado a un segundo plano, o incluso lo has excluido por completo? ¿Buscas tu felicidad en las criaturas, o en el Creador? La inquietud nocturna es el gemido de un alma que clama por su verdadero propósito, un faro que te indica que debes volver a la fuente de toda vida y de toda paz. Ahora que hemos desvelado, hijo mío, las principales raíces de vuestro desasosiego nocturno, llega el momento de iluminar el camino, de ofreceros el bálsamo divino, la solución misericordiosa que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para que vuestra alma encuentre la paz verdadera, el camino hacia la paz verdadera. Y en este sendero, la confesión sacramental se yergue como el primer y más poderoso medio de reconciliación y liberación del pecado. Cuán a menudo se subestima o incluso se desprecia este sacramento de amor divino. Muchos, en su orgullo herido o en su falsa vergüenza, prefieren arrastrar el peso de sus pecados antes que arrodillarse ante el sacerdote, vicario de Cristo, y vaciar su corazón contrito. Pero os digo, no hay mayor acto de humildad y de fe, y no hay fuente más abundante de gracia liberadora, que el sacramento de la penitencia. La confesión no es un mero acto psicológico de desahogo, aunque también lo sea. Es un encuentro personal con el amor y la misericordia de Dios Padre, quien, a través de la absolución del sacerdote, borra vuestros pecados, limpia vuestra alma, restaura la gracia santificante y rompe las cadenas que os atan a vuestro pasado. No se trata de un juicio humano, sino de un abrazo divino. Recordad las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles tras la resurrección, Juan 20, 22-23: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es la potestad divina, entregada a la Iglesia para vuestra salvación. Cuando confesáis vuestros pecados con un corazón sincero y arrepentido, el cielo mismo se regocija, y un peso inmenso es levantado de vuestra alma. La oscuridad que habita en vuestro interior, fruto del pecado, es disipada por la luz de la gracia. La culpa, esa voz acusadora que os atormenta en la noche, se silencia ante la voz de la misericordia divina que os declara perdonados. Pensad en el alivio que experimenta el peregrino que, tras cargar con una pesada mochila cuesta arriba, la deposita y siente la ligereza de su cuerpo. Así es el alma tras una confesión sincera, liberada, ligera, capaz de respirar libremente y de elevarse hacia Dios. Es la medicina divina para vuestras heridas espirituales. Es el camino para cerrar esas puertas que el pecado ha abierto a la angustia y al tormento. No pospongáis este encuentro con la misericordia divina. Si tu alma no encuentra paz, si el pecado te roba el sueño, acude sin temor. El confesionario no es un tribunal de castigo,
sino un santuario de perdón y de amor. Este sacramento no es para los perfectos, sino para los pecadores que anhelan la santidad y la paz. Y os aseguro, mis amados hijos, que tras una buena confesión, en vuestro corazón se instalará una paz que no habréis conocido antes, una paz que os permitirá reposar verdaderamente al caer la noche, confiados en el amor incondicional del Padre. La segunda solución divina, y no menos crucial para vuestro sosiego, es la oración profunda y el rezo del Santo Rosario. Oh, almas mías, cuán a menudo oráis por costumbre, por deber, o con la mente distraída, sin verdadera entrega. La oración no es un monólogo vuestro, sino un diálogo íntimo con Dios, una elevación del corazón y de la mente hacia Él. Cuando os sumergís en una oración profunda, no solo habláis con el Altísimo, sino que abrís vuestro espíritu para escuchar su voz, para recibir su consuelo, para ser colmados de su paz. Es en esta comunión verdadera donde el alma encuentra su verdadero remanso. Y en este diálogo, el Santo Rosario se erige como una arma espiritual de inmenso poder, fundamental para encontrar la paz y la protección, especialmente contra las influencias malignas y las tentaciones nocturnas. Cada Ave María es como una flor que ofrecéis a nuestra Santísima Madre, y con cada misterio, meditáis en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sumergiéndoos en su amor, en su pasión, en su gloria. El rosario no es una repetición vana, sino una meditación contemplativa que calma la mente, eleva el espíritu y ahuyenta las tinieblas. Es un escudo contra las flechas del adversario, una cadena que os une a María, estrella de la mañana, que disipa las brumas de la noche. Ella, que es Reina de la Paz, intercede por vosotros, cubriéndoos con su manto materno, protegiéndoos de las insidias del maligno que busca turbar vuestro descanso. Si sentís que el pecado no os deja en paz, si la tibieza os consume, si las fuerzas del mal os acosan, si el resentimiento os ata, si la vida os parece vacía de propósito, invocad a María Santísima a través del rosario. Ella, con su gracia, desatará esos nudos de vuestra alma. Muchos son los santos que han atestiguado el poder de esta oración para traer la paz y la liberación de los tormentos espirituales. San Pío de Pietrelcina, cuyo celo era fuego puro, lo llamó el arma más poderosa. Por tanto, antes de entregaros al descanso, tomad vuestro rosario. Dejad que vuestros dedos deslicen por las cuentas, y que vuestros labios recen el Ave María con devoción. Sentiréis como la inquietud se disipa, como la paz de Cristo, a través de la intercesión de su Santísima Madre, inunda vuestro espíritu, permitiéndoos un verdadero descanso en Dios. La tercera solución divina, amados hijos, es la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, y el alimento por excelencia que nutre vuestra alma y la llena de la presencia viva de Cristo. ¿Cuántas almas veo que se acercan a mí con desasosiego y vacío, y que, sin embargo, desprecian o descuidan este manjar celestial? No hay mayor consuelo, ni fuerza más poderosa, ni paz más profunda que la que se experimenta al recibir dignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía no es un mero símbolo, sino la presencia real de Cristo, el Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, oculto bajo las especies de pan y vino. Cuando comulgáis, es el mismo Salvador quien entra en vosotros, quien os une a Él de una manera tan íntima y transformadora que ninguna palabra humana puede describir. Es un anticipo del cielo, un destello de la gloria eterna que ilumina vuestro espíritu y expulsa las sombras. La Sagrada Escritura nos lo proclama con fuerza inquebrantable. Nuestro Señor mismo dijo en el Evangelio de San Juan, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el mismo capítulo, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Acaso no anheláis permanecer en él, y que él permanezca en vosotros, para que la paz que él da inunde vuestro ser? La participación regular y fervorosa en la Santa Misa, el sacrificio incruento de Cristo en el Calvario, y la recepción frecuente de la Sagrada Comunión son vitales para mantener vuestra alma nutrida, fortalecida y en armonía con la voluntad divina. Es el antídoto contra la tibieza espiritual, el bálsamo para el corazón herido por el pecado, el arma contra las asechanzas del maligno, y la fuente inagotable de ese propósito trascendente que da sentido a vuestra existencia. Si os sentís vacíos, si la ansiedad os consume, si la paz os elude al caer la noche, es posible que vuestra alma esté hambrienta del pan de vida. Acudid a la mesa del Señor con corazón contrito y fe viva. La Eucaristía es el sacramento de la paz, el sacramento de la unidad, el sacramento del amor. Ella os otorgará la fuerza para afrontar las pruebas del día y el reposo necesario para el descanso nocturno, sabiendo que en vuestro interior habita el mismo Cristo, la paz eterna. Dejad que su presencia os llene de la serenidad que el mundo no puede ofrecer. Por tanto, mis amados hijos, no subestiméis el poder corrosivo del pecado, por pequeño o insignificante que os parezca. No es solo un acto aislado,
sino una condición del alma que, si no se remedia, se convierte en un peso que os impide encontrar el verdadero reposo. La consciencia, ese santuario íntimo donde resuena la voz de Dios, no puede ser silenciada indefinidamente. Aquel que busca la paz nocturna, pero se aferra a sus transgresiones, es como quien intenta dormir con una espina clavada en el corazón. El dolor, aunque se ignore de día, se agudiza en el silencio de la noche. Es el clamor, el gemido de vuestra alma que, en su necesidad de pureza y de unión con Dios, os grita el origen de vuestro desasosiego. La falta de esa armonía divina que el pecado rompe, se manifiesta en la inquietud, en el insomnio, en la angustia que os asalta cuando la oscuridad envuelve el mundo. Despertad, almas mías, a esta verdad ineludible. Vuestra paz está intrínsecamente ligada a la pureza de vuestro espíritu, a la reconciliación con vuestro Creador. La segunda causa que a menudo perturba el sueño de vuestra alma, amados hijos, y que se manifiesta en esa inquietud nocturna, es lo que llamamos la tibieza espiritual, esa lenta erosión del fervor, esa paulatina sustitución de la búsqueda de lo divino por la complacencia en lo mundano, por la rutina vacía de significado trascendente. ¡Ay! ¿Cuántas almas veo que, aunque no caen en pecados graves y escandalosos, languidecen en una mediocridad espiritual que es igualmente letal para la paz del espíritu? La tibieza no es una caída abrupta, sino un lento deslizamiento, un enfriamiento progresivo del amor a Dios y a las cosas del cielo. Se manifiesta en la oración mecánica, casi una obligación sin corazón, donde las palabras se pronuncian pero el espíritu no eleva su vuelo, en la participación en los sacramentos por mera costumbre, sin la conciencia de la presencia santísima, en una caridad que se vuelve interesada o superficial, en una fe que es más intelecto que entrega viva. Se busca el consuelo no en las fuentes divinas, sino en las aguas turbias de lo material, en la acumulación de bienes, en el prestigio social, en el placer efímero, en las distracciones constantes que aturden el alma pero no la alimentan. Y es que el alma, mi querido hijo, ha sido creada para Dios, su naturaleza misma anhela la unión con su Creador. Cuando se le niega su alimento espiritual verdadero, la oración profunda, la contemplación de la verdad, la comunión con lo divino, cuando se le ofrece un sucedáneo insípido y vacío, se genera en ella un vacío existencial, una sed insaciable que ninguna posesión material o gratificación terrenal puede saciar. Este vacío se manifiesta en la angustia, en la insatisfacción crónica, y sí, en la inquietud nocturna, porque es en el silencio de la noche cuando el espejismo de lo material se desvanece y la realidad del espíritu se hace ineludible. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16, contiene una advertencia severa de nuestro Señor, dirigida a la iglesia de la Odisea, pero aplicable a cada alma tibia. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Cuán terrible condena! La tibieza no solo desagrada a Dios, sino que vuelve al alma estéril, incapaz de producir frutos de santidad y de paz. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, lamenta la apostasía del pueblo, que también puede interpretarse como una tibieza que los aparta de la fuente viva. Asombraos, cielos, sobre esto, y espantaos, quédense muy asombrados, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Estas cisternas rotas son las vanas esperanzas puestas en lo terrenal, en lo que no sacia la sed del alma, y que, al final, la dejan más vacía que antes. El salmista, en el Salmo 42, expresa el anhelo del alma sedienta de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Cuando este anhelo divino se asfixia, cuando el alma deja de clamar con fervor por su Creador y se contenta con migajas del mundo, entonces se instala una sequedad interior que arrebata el sueño. La inquietud nocturna, en este sentido, es un gemido del espíritu hambriento, un clamor por el verdadero pan de vida, un recordatorio de que solo en Dios el alma encuentra su pleno reposo y saciedad. Es la advertencia divina. Despierta, alma mía, de tu letargo. Vuelve al primer amor, a ese fervor que te acercaba al Padre y te llenaba de su paz inefable. Amados míos, no podemos ignorar una tercera y poderosa causa del desasosiego que os asalta en la quietud de la noche, la influencia de las fuerzas del mal y las tentaciones no afrontadas. ¡Ay! ¿Cuántos, en su ingenuidad o en su soberbia racionalista, niegan la existencia del adversario y de sus huestes? Pero yo, vuestro pastor, os aseguro, la batalla espiritual es una realidad palpable, y vuestra alma es el campo de esa contienda. El demonio, ese antiguo enemigo del alma humana, no duerme. Y es precisamente en las horas de la noche, cuando el mundo se retira y las fuerzas se agotan, cuando vuestra vigilancia disminuye, que él redobla sus ataques.
No siempre se manifiesta con grandes estruendos o visiones aterradoras, sino a menudo de forma sutil, a través de pensamientos insidiosos, de miedos infundados, de angustias irracionales, de recuerdos dolorosos que reviven con más fuerza, de tentaciones que se presentan con mayor insistencia. Las tentaciones, esas invitaciones al pecado, cuando no son rechazadas con firmeza y oración, abren puertas en el alma. Cada vez que cedéis a una tentación, aunque sea en el pensamiento, estáis permitiendo que una rendija se abra en la fortaleza de vuestro espíritu. Y a través de esas rendijas, el enemigo puede infiltrarse, depositando semillas de discordia, de desesperación, de impureza, de resentimiento. Esos pensamientos y sentimientos perturbadores se agudizan en la soledad de la noche, cobrando vida propia, impidiendo el descanso y sembrando la zozobra. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió en el Evangelio de San Juan, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El demonio es ese ladrón que busca robar vuestra paz, matar vuestra esperanza y destruir vuestra fe. Él actúa sutilmente, susurrando mentiras, magnificando vuestros miedos, empujándoos a la desesperación. Es el que os recuerda vuestros pecados pasados, no para que os arrepintáis y busquéis el perdón, sino para sumiros en la culpa y la condenación que él anhela para vosotros. El apóstol Pedro, en su primera epístola, 1 Pedro 5:8, nos exhorta a la vigilancia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es en la noche, cuando vuestra guardia baja, cuando vuestro espíritu se siente más vulnerable, que ese león rugiente busca devorar vuestra paz. Recordad las palabras del Santo Padre Pío de Pietrelcina, quien afirmaba que la oración es una batalla. Aquellos que descuidan la oración, que no se arman con el rosario, que no se refugian en los sacramentos, se exponen sin defensa a los ataques del enemigo. El miedo nocturno, la angustia sin causa aparente, las pesadillas recurrentes, la sensación de opresión en el pecho, la mente que no puede parar de cavilar en pensamientos oscuros. A menudo, detrás de todo esto, se halla la acción perturbadora de las fuerzas del mal que buscan robaros el descanso y la comunión con Dios. La batalla espiritual es real. No se combate únicamente con fuerza de voluntad, sino con la gracia de Dios, con la fe inquebrantable, con la oración constante y con el auxilio de los sacramentos. Si sentís esta opresión nocturna, examinad si habéis dejado alguna puerta abierta al mal por vuestra inacción espiritual, por la falta de vigilancia, o por alguna tentación a la que no habéis opuesto suficiente resistencia. Sellad esas puertas con la oración ferviente y la confianza en la protección divina. Pasemos ahora, alma afligida, a la cuarta razón por la que tu corazón no encuentra reposo al caer la noche, la falta de perdón y el veneno del resentimiento. ¡Ah! Cuán pocas doctrinas de nuestro Señor son tan claras, y a la vez, tan difíciles de aplicar para el corazón humano herido. El Evangelio de Cristo es un mensaje de gracia y de reconciliación, y el perdón se erige como su piedra angular. Sin embargo, en vuestro orgullo, en vuestro dolor, muchos os aferráis a las ofensas recibidas como a un tesoro, cultivando en vuestro interior el rencor, la amargura, el deseo de venganza, o al menos, la imposibilidad de soltar la herida. Y este veneno, mi querido hijo, una vez que echa raíces en el alma, corroe todo aquello que es vida, que es luz, que es paz. Negarse a perdonar es aprisionarse a uno mismo en la celda del pasado, es cargar con una cadena invisible que ata el espíritu y le impide volar hacia la libertad que solo el perdón puede otorgar. No solo se trata de perdonar al prójimo que nos ha ofendido, sino también, y esto es a menudo más difícil, de perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, por las faltas pasadas, por las debilidades que aún nos acechan. La autocondena, la culpa que se repite sin buscar la absolución divina, es una forma de no perdón que os atormenta. Nuestro Señor no lo pudo expresar con mayor claridad cuando nos enseñó a orar: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Mateo 6:12. Esta frase no es una mera petición, sino una declaración de interdependencia espiritual. La medida de nuestro perdón recibido de Dios está ligada a la medida de nuestro perdón otorgado a los demás. Cuán terribles son las consecuencias para el alma que se niega a abrir su corazón al perdón. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35, Jesús narra la historia de un siervo perdonado de una deuda inmensa que, a su vez, se niega a perdonar una deuda minúscula a un compañero. El final es devastador, y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los verdugos pueden ser esa angustia, esa opresión, esa falta de paz que te asalta en la noche, el precio de un corazón endurecido. El resentimiento es como una llama lenta que consume la paz, porque mantener una ofensa viva en el corazón es mantener un vínculo con el mal.
Es una energía que se desvía de la construcción y la caridad para alimentar la destrucción y la discordia interna. Cuando intentas descansar al final del día, esos nudos de resentimiento, esas heridas no cicatrizadas, esos deseos de justicia propia que no se han entregado a la justicia divina, afloran con fuerza renovada. Impiden que el alma se relaje, que confíe plenamente en la providencia, que se abandone en los brazos del Padre. El alma que alberga resentimiento es como un campo árido donde la gracia no puede florecer, y donde el descanso se convierte en una quimera. La paz se deriva del orden, y el resentimiento es un desorden en el alma. Para encontrar la paz verdadera, debes vaciar tu corazón de todo rencor, de toda amargura, de toda condena, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Es un acto de fe, un acto de obediencia a Cristo, un camino de liberación que te abrirá las puertas del verdadero descanso, un descanso que no es solo corporal, sino espiritual. Mi querido hijo, hay una quinta y crucial causa que a menudo te roba el descanso nocturno, una que subyace a muchas de las anteriores, la ausencia de un propósito trascendente en tu vida. Cuánto dolor veo en almas que, aun teniéndolo todo según los criterios del mundo, bienes materiales, reconocimiento, éxito, se sienten vacías y sin rumbo. Y es que el hombre no ha sido creado solo para esta tierra, para lo efímero, para lo que pasa y se corrompe. Vuestra alma, esa chispa divina insuflada por el Creador, anhela la trascendencia, busca un significado que vaya más allá de la mera existencia biológica, un propósito que la conecte con lo eterno. Cuando la vida se reduce a la búsqueda de placeres fugaces, a la acumulación de riquezas que no podréis llevar con vosotros, al reconocimiento humano que se desvanece con el tiempo, se crea un abismo de insatisfacción. Esta insatisfacción no es un capricho, sino un grito profundo del alma que se siente desorientada, desconectada de su verdadero origen y destino. Se vive como si esta vida terrenal fuera el principio y el fin de todo, ignorando que sois peregrinos en este valle de lágrimas, con vuestro verdadero hogar en la casa del Padre. Y es en la quietud de la noche, cuando el ruido y la distracción del mundo se apagan, que esta verdad ineludible se impone. Es entonces cuando las preguntas fundamentales resuenan con fuerza: ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hacia dónde me dirijo? Si no hay una respuesta anclada en lo divino, si no hay un propósito que trascienda la tumba, el alma se siente perdida, naufragando en un mar de incertidumbre y de soledad existencial. El Eclesiastés, libro de profunda sabiduría, se lamenta de la vanidad de todo lo terrenal sin Dios. En el capítulo 1, versículo 2, proclama: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el salmista, en el Salmo 144, versículo 4, nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia terrenal sin anclaje en lo divino. El hombre es como un soplo, sus días, como la sombra que pasa. Si construyes tu vida sobre la arena de lo efímero, no es de extrañar que tu espíritu no encuentre bases firmes sobre las cuales reposar tranquilamente. La verdadera paz, el auténtico sosiego del alma, solo se encuentra cuando se descubre y se abraza el propósito para el cual fuiste creado: conocer, amar y servir a Dios en esta vida para gozar de él eternamente en la otra. Cuando este propósito supremo se oscurece o se ignora, la vida carece de un centro gravitacional, y el alma vaga sin rumbo, desasosegada. La búsqueda de Dios, la entrega a su voluntad, el servicio a través de la caridad y la obediencia, es lo que da sentido pleno a la existencia, lo que alinea vuestro espíritu con el orden divino y, por ende, os concede una paz que el mundo no puede dar. Si tu alma no encuentra paz por las noches, examina tu vida. ¿Has puesto a Dios en el centro de tu existencia, o lo has relegado a un segundo plano, o incluso lo has excluido por completo? ¿Buscas tu felicidad en las criaturas, o en el Creador? La inquietud nocturna es el gemido de un alma que clama por su verdadero propósito, un faro que te indica que debes volver a la fuente de toda vida y de toda paz. Ahora que hemos desvelado, hijo mío, las principales raíces de vuestro desasosiego nocturno, llega el momento de iluminar el camino, de ofreceros el bálsamo divino, la solución misericordiosa que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para que vuestra alma encuentre la paz verdadera, el camino hacia la paz verdadera. Y en este sendero, la confesión sacramental se yergue como el primer y más poderoso medio de reconciliación y liberación del pecado. Cuán a menudo se subestima o incluso se desprecia este sacramento de amor divino. Muchos, en su orgullo herido o en su falsa vergüenza, prefieren arrastrar el peso de sus pecados antes que arrodillarse ante el sacerdote, vicario de Cristo, y vaciar su corazón contrito. Pero os digo, no hay mayor acto de humildad y de fe, y no hay fuente más abundante de gracia liberadora, que el sacramento de la penitencia. La confesión no es un mero acto psicológico de desahogo, aunque también lo sea. Es un encuentro personal con el amor y la misericordia de Dios Padre, quien, a través de la absolución del sacerdote, borra vuestros pecados, limpia vuestra alma, restaura la gracia santificante y rompe las cadenas que os atan a vuestro pasado.
No se trata de un juicio humano, sino de un abrazo divino. Recordad las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles tras la resurrección, Juan 20, 22-23, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es la potestad divina, entregada a la Iglesia para vuestra salvación. Cuando confesáis vuestros pecados con un corazón sincero y arrepentido, el cielo mismo se regocija, y un peso inmenso es levantado de vuestra alma. La oscuridad que habita en vuestro interior, fruto del pecado, es disipada por la luz de la gracia. La culpa, esa voz acusadora que os atormenta en la noche, se silencia ante la voz de la misericordia divina que os declara perdonados. Pensad en el alivio que experimenta el peregrino que, tras cargar con una pesada mochila cuesta arriba, la deposita y siente la ligereza de su cuerpo. Así es el alma tras una confesión sincera, liberada, ligera, capaz de respirar libremente y de elevarse hacia Dios. Es la medicina divina para vuestras heridas espirituales. Es el camino para cerrar esas puertas que el pecado ha abierto a la angustia y al tormento. No pospongáis este encuentro con la misericordia divina. Si tu alma no encuentra paz, si el pecado te roba el sueño, acude sin temor. El confesionario no es un tribunal de castigo, sino un santuario de perdón y de amor. Este sacramento no es para los perfectos, sino para los pecadores que anhelan la santidad y la paz. Y os aseguro, mis amados hijos, que tras una buena confesión, en vuestro corazón se instalará una paz que no habréis conocido antes, una paz que os permitirá reposar verdaderamente al caer la noche, confiados en el amor incondicional del Padre. La segunda solución divina, y no menos crucial para vuestro sosiego, es la oración profunda y el rezo del Santo Rosario. Oh, almas mías, cuán a menudo oráis por costumbre, por deber, o con la mente distraída, sin verdadera entrega. La oración no es un monólogo vuestro, sino un diálogo íntimo con Dios, una elevación del corazón y de la mente hacia Él. Cuando os sumergís en una oración profunda, no solo habláis con el Altísimo, sino que abrís vuestro espíritu para escuchar su voz, para recibir su consuelo, para ser colmados de su paz. Es en esta comunión verdadera donde el alma encuentra su verdadero remanso. Y en este diálogo, el Santo Rosario se erige como una arma espiritual de inmenso poder, fundamental para encontrar la paz y la protección, especialmente contra las influencias malignas y las tentaciones nocturnas. Cada Ave María es como una flor que ofrecéis a nuestra Santísima Madre, y con cada misterio, meditáis en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sumergiéndoos en su amor, en su pasión, en su gloria. El rosario no es una repetición vana, sino una meditación contemplativa que calma la mente, eleva el espíritu y ahuyenta las tinieblas. Es un escudo contra las flechas del adversario, una cadena que os une a María, estrella de la mañana, que disipa las brumas de la noche. Ella, que es Reina de la Paz, intercede por vosotros, cubriéndoos con su manto materno, protegiéndoos de las insidias del maligno que busca turbar vuestro descanso. Si sentís que el pecado no os deja en paz, si la tibieza os consume, si las fuerzas del mal os acosan, si el resentimiento os ata, si la vida os parece vacía de propósito, invocad a María Santísima a través del rosario. Ella, con su gracia, desatará esos nudos de vuestra alma. Muchos son los santos que han atestiguado el poder de esta oración para traer la paz y la liberación de los tormentos espirituales. San Pío de Pietrelcina, cuyo celo era fuego puro, lo llamó el arma más poderosa. Por tanto, antes de entregaros al descanso, tomad vuestro rosario. Dejad que vuestros dedos deslicen por las cuentas, y que vuestros labios recen el Ave María con devoción. Sentiréis como la inquietud se disipa, como la paz de Cristo, a través de la intercesión de su Santísima Madre, inunda vuestro espíritu, permitiéndoos un verdadero descanso en Dios. La tercera solución divina, amados hijos, es la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, y el alimento por excelencia que nutre vuestra alma y la llena de la presencia viva de Cristo. ¿Cuántas almas veo que se acercan a mí con desasosiego y vacío, y que, sin embargo, desprecian o descuidan este manjar celestial? No hay mayor consuelo, ni fuerza más poderosa, ni paz más profunda que la que se experimenta al recibir dignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía no es un mero símbolo, sino la presencia real de Cristo, el Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, oculto bajo las especies de pan y vino. Cuando comulgáis, es el mismo Salvador quien entra en vosotros, quien os une a Él de una manera tan íntima y transformadora que ninguna palabra humana puede describir. Es un anticipo del cielo, un destello de la gloria eterna que ilumina vuestro espíritu y expulsa las sombras. La Sagrada Escritura nos lo proclama con fuerza inquebrantable. Nuestro Señor mismo dijo en el Evangelio de San Juan, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el mismo capítulo, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Acaso no anheláis permanecer en él, y que él permanezca en vosotros, para que la paz que él da inunde vuestro ser? La participación regular y fervorosa en la Santa Misa, el sacrificio incruento de Cristo en el Calvario, y la recepción frecuente de la Sagrada Comunión son vitales para mantener vuestra alma nutrida, fortalecida y en armonía con la voluntad divina. Es el antídoto contra la tibieza espiritual, el bálsamo para el corazón herido por el pecado, el arma contra las asechanzas del maligno, y la fuente inagotable de ese propósito trascendente que da sentido a vuestra existencia. Si os sentís vacíos, si la ansiedad os consume, si la paz os elude al caer la noche, es posible que vuestra alma esté hambrienta del pan de vida. Acudid a la mesa del Señor con corazón contrito y fe viva. La Eucaristía es el sacramento de la paz, el sacramento de la unidad, el sacramento del amor. Ella os otorgará la fuerza para afrontar las pruebas del día y el reposo necesario para el descanso nocturno, sabiendo que en vuestro interior habita el mismo Cristo, la paz eterna. Dejad que su presencia os llene de la serenidad que el mundo no puede ofrecer. Por último, amados hijos, entre las soluciones divinas que os ofrezco para hallar la paz de vuestra alma, y que a menudo se olvida en la búsqueda individual de la santidad, se encuentra el amor al prójimo y la caridad. Cuantos, absortos en sus propias aflicciones, olvidan que la verdadera liberación viene también del servicio a los demás. El egoísmo es una prisión para el espíritu, una cadena invisible que os ata a vuestro propio sufrimiento, magnificándolo en la soledad de la noche. Cuando vuestro corazón se abre al amor desinteresado, cuando vuestras manos se extienden para socorrer al necesitado, cuando vuestro tiempo se dedica a consolar al afligido, entonces vuestra alma se purifica, el peso de vuestros propios sufrimientos se alivia, y el corazón se abre de par en par a la paz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no solo nos dio mandamientos, sino que nos dejó un ejemplo de vida en el servicio y en la entrega total al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31, y más aún, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, Juan 3:12. La caridad no es una opción, sino el distintivo de todo verdadero discípulo de Cristo. Cuando os entregáis en caridad, os unís más íntimamente a la pasión de Cristo, y aligeráis vuestra propia carga. Aquellos que viven para sí mismos, enfocados en sus propias necesidades y deseos, alimentan un vacío interior que el mundo nunca podrá llenar. Pero el que se vacía por amor a los demás, encuentra que su corazón se llena de una alegría y una paz que trascienden toda comprensión humana. La quietud de la noche no será entonces un eco de vuestras propias carencias, sino una resonancia del bien que habéis sembrado, un reflejo de la luz que habéis compartido. Si tu alma no encuentra el reposo, quizás es porque no se ha despojado lo suficiente de sí misma para vestirse con la túnica de la caridad. Salid de vuestro ensimismamiento, buscad al Cristo sufriente en el rostro del hermano abandonado, del enfermo, del hambriento, del solitario. En ese acto de amor, la paz de Cristo florecerá en vuestro corazón, y el descanso nocturno será el dulce fruto de una jornada vivida en el amor. Hijos míos, amadas almas que habéis escuchado atentamente las palabras que, por la gracia de Dios, he compartido con vosotros, hemos recorrido juntos las profundas causas de vuestro desasosiego nocturno, el pecado que os separa de la fuente de paz, la tibieza espiritual que os seca el alma, la sutil pero persistente influencia del maligno, el veneno corrosivo del resentimiento y la falta de un propósito trascendente que os ancle en lo eterno. Pero también hemos iluminado el sendero que nuestro Señor ha trazado para vosotros, la divina medicina de la confesión, el diálogo íntimo con Dios a través de la oración profunda y el Santo Rosario, el incomprensible don de la Eucaristía que os nutre con su propia vida, y la caridad al prójimo que os vacía del yo para llenaros de su amor. No esperéis más. Si vuestra alma está sedienta de paz, no dilatéis ni un instante. Id a confesaros, vaciad vuestro corazón ante el sacerdote de Cristo. Retomad vuestro rosario con fervor. Acudid a la Santa Misa y recibid a nuestro Señor con corazón puro. Y abrid vuestro corazón al prójimo en actos de caridad. Renunciad a todo aquello que perturba vuestro espíritu. Cambiad vuestras vidas, no mañana, sino hoy. Haced de vuestra existencia un himno de alabanza a Dios, y Él os concederá un descanso que el mundo no puede dar. Si estas palabras han tocado vuestra alma y deseáis proclamar vuestra fe y vuestro compromiso con este camino de paz, os invito a escribir amén en los comentarios. Es un acto público de fe, un compromiso ante el cielo y la tierra. O si vuestro corazón así os lo dicta, dejad una oración, una petición, un agradecimiento. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén.